Algunas líneas que nos digas de esta filtración del audio, en donde, como dice Gerson, se escucha una defensa oficiosa con el señor Alan Marroquín, personaje que no ha regresado a Guatemala pese a que envió un video anunciando que él por lo pronto iba a estar pues aclarando el tema de TCQ en los tribunales. Al parecer todavía no sucede. ¿Hay algún interés detrás de favorecer al señor Alan Marroquín con este audio filtrado? Bueno, a mí lo que me sorprende es la candidez, digamos, ingenuidad de un personaje como Enrique Godoy García Granados, que ha estado por muchos años en la política nacional. Es difícil de creer que una persona de nacionalidad cubana, aparentemente, que se conoce por el Facebook, por el Twitter, que se mete en el tema de política con una posición muy clara, le haya podido sacar tanta información tan fácilmente a una persona que supuestamente tiene una experiencia. Ahorita es comisionado de puertos y siempre ha estado en la jugada política, en la municipalidad, en el gobierno de Arzú, asesorando políticamente, y cómo suelta tanta información. Porque no solo habla del caso TCQ, habla de involucramiento de empresarios, de grandes empresarios, menciona a la familia Gutiérrez, por ejemplo, pero más como que manipulado por esta persona. Entonces me surgen muchas dudas, ¿cómo una persona con tanta experiencia puede caer en una trampa de estas? Pareciera que hay efectivamente un trasfondo, que hay un deseo de sacar esta información al aire, no sé si con él quedar bien como un héroe a nivel nacional, o en realidad fue víctima de una manipulación. Bueno, vamos a nuestro segundo corte. Regresamos con este tema y también con la noticia de la semana. Ya saben, envíe sus comentarios con el numeral SF Antejuicios Avanzan. Volvemos luego de la pausa. Vamos al tercer bloque de Sin Filtro. Es el momento de leer los comentarios, las opiniones que envían con el numeral SF Antejuicios Avanzan. ¿Qué opinan las redes sociales? Leamos. Es momento de cambiar la historia del país. El tráfico de influencias y corrupción son delitos penales, no solo políticos. Eso es lo que nos dice la usuaria Judy. Otro mensaje nos dice: antejuicios avanzan. El magistrado fue electo por líder. No nos hagamos ilusiones. Bueno, es momento de mencionar esa forma de elección y lo que esperamos sea independiente también. Vamos con otro mensaje, sí. Dice: antejuicios avanzan por diputados encontrados corruptos, perder una curul hasta llegar a los que trabajen y no más corruptos. Que se queden los que trabajan y que se vayan los corruptos. Pero bueno, hay que reconocer que los señalados de corrupción aún mantienen mucha influencia en el Congreso de la República. Regresamos con el tema de los audios, de este audio que se filtró del comisionado Enrique Godoy. Menciona próximas investigaciones, incluso capturas, que la DEA está tras el exministro López Bonilla. Menciona también detalles de la expareja de Alan Marroquín, que fue quien presentó los cheques a la Comisión Internacional. Son detalles que pueden entorpecer las investigaciones. Absolutamente. En el caso de Mauricio López Bonilla, aunque bien esta información era conocida en corrillos, digamos, de investigaciones y de justicia, que estaba siendo investigado, lo asegura, que dentro de pocos días incluso va a venir un caso contra López Bonilla. Si yo fuera López Bonilla, en ese momento me hubiera definitivamente fugado, si es tan inminente digamos, la información. El mayor problema precisamente es cuando habla de que la ex esposa de Alan Marroquín fue la que inició la investigación del caso TCQ. En primer lugar, lo dudo, ¿verdad? Ellos tenían problemas personales, me parece, y ella sí ha de haber dado alguna información, pero creo que lo de TCQ se destapa totalmente con Juan Carlos Monzón. Pero el problema es que sí la pone en riesgo a ella también, pero no él al hablar por teléfono con una interlocutora. Aquí el problema es la que lo graba y lo reproduce en los medios de comunicación. Si yo fuera la gente que está involucrada en el caso TCQ, seguramente tendría mucho odio contra esta persona que supuestamente inició toda la investigación. Entonces, este audio también puede tener repercusiones contra la seguridad de alguna persona o contra la investigación de un caso penal. No es la primera vez que estamos mencionando esto de filtraciones de audios. Ya con el audio de Juan Carlos Monzón, el mismo Ministerio Público, lo decía aquí la fiscal general, ellos están investigando porque, bueno,
hay que reconocerlo, desbarata un poco la estrategia de la Fiscalía al momento que uno revela todos estos detalles. ¿Qué está pasando? ¿Quién está filtrando audios con estas tramas, con querer debilitar tal vez los argumentos de la Fiscalía? Gerson. Bueno, yo creo que hay una tendencia, digamos, a que la tecnología ahora está sirviendo y está siendo utilizada precisamente para este tema de estar grabando conversaciones. Hay que recordar que, bueno, es en el Congreso de la República, ha sido ya en una audiencia donde solo están las partes, que es la declaratoria de colaborador eficaz de Juan Carlos Monzón, surge esta conversación telefónica, digamos, que se puede filtrar. Sin embargo, creo que también en este audio específicamente, en donde se filtra, digamos, sobre información del caso, hay que recordar que tampoco es información nueva, tal vez no es información que la tengamos en la memoria reciente, pero si ustedes recuerdan en el 2012, cuando se empieza a ventilar el caso, sale una de las familias más poderosas económicamente hablando del país, vinculada al tema. Obviamente sale también la forma en que se lleva a cabo el contrato. No es información que realmente salga, que sea nueva en este momento. Ha sido información que se fue denunciada. Habíamos escuchado que denunció la bancada de Cuatro por Guatemala, la bancada WINAC, la Unidad Nacional de la Esperanza, ya habían sido denunciadas y aparte se habían presentado amparos por la mala utilización de la concesión de los sufragios. El hecho de que sea la voz del comisionado, ¿eso hace alguna diferencia? Yo creo que probablemente sí. Creo que no tendría que haber estado hablando de más y él mismo manifiesta en este sentido: yo no te conozco personalmente, pero estoy hablando de eso. No sé a quién se le ocurre con una persona que no conoce poder hablar de este tipo de temas de la forma en que está hablando, y así como dice Javier, con un nivel y la experiencia que Keke Godoy pueda tener, digamos, al hablar de este tipo de temas. Obviamente también hay que reconocer que Keke Godoy es una persona que tiene muchísima información, no necesariamente porque le hayan contado por parte de la investigación del caso, sino que obviamente también conoce muy bien el escenario político guatemalteco y conoce muy bien cómo es la estructura y la trama de interrelacionamiento de la sociedad guatemalteca y de todos estos ámbitos, ¿no? Bueno, llegamos a la fase de las conclusiones, pero es viernes y yo le pregunto a los analistas, ¿cuál es la noticia más impactante de la semana, en la que pudiera desarrollar más escenarios y nos va a dar más información en los próximos días? Javier. Bueno, definitivamente lo de los diputados, que se les haya dado trámite al antejuicio, aunque sea una función eminentemente de trámite, como bien lo dije, la de la Corte Suprema de Justicia no están entrando a conocer el fondo del asunto todavía, ya es un avance, y pareciera que ahí, como le digo, puede haber repercusiones políticas al perder muchos diputados FCN en el mediano plazo. Ahora, en el largo plazo, me parece que las reformas constitucionales que anuncia el comisionado Velázquez y todos los tres poderes del Estado el día lunes, en el largo plazo van a ser las que mayores impactos tengan, porque, por ejemplo, cambian la forma de elegir magistrados. Ya no depende de las comisiones de postulación y los magistrados de apelaciones ya no dependen del Congreso. Entonces, en la próxima ocasión que fueran antejuiciados unos diputados, ya no tendríamos esta duda sobre si un diputado, un magistrado que fue electo por un partido político va a responderle a este partido. Ya no estaríamos en este enredo. Gerson, la noticia más impactante. Bueno, yo creo que efectivamente es la reforma constitucional. Hay que ver los pormenores de la reforma constitucional, qué es lo que se puede venir, qué es lo que realmente la reforma puede aportar y en las condiciones en que puede ser discutida en el Congreso de la República, que tengo que decir, todavía falta mucho por discutir de cómo fueron presentadas las reformas, el contenido, hace faltan cosas que obviamente hay que agregar, hay que modificar, hay que perfeccionar para que el sistema funcione. Hay mucha división todavía en el tema de hacia dónde puede ir avanzando la reforma. Estoy hablando en toda la sociedad, no solamente en clase política, en toda la sociedad lo hay, y más que el tema de los diputados, diría yo que a la larga son delitos muy concretos, es el tema del magistrado Charchar. ¿Por qué? Un caso muy concreto llevado por CICIG y un magistrado a la Corte Suprema de Justicia vinculado en el mismo, que, ojo, siempre había estado y está muy ligado en el territorio a estar en Puerto Quetzal, muy cerca de Puerto Quetzal, y creo que eso puede ser un punto detonante en el caso. Bueno, yo me uno a la noticia de la semana, este diálogo nacional, esta convocatoria y el tema de las reformas constitucionales, que esperemos la sociedad pues abrace ese tema, lo conozca, lo discuta, lo adverse en algunos puntos, no importa, pero que genere discusión. Muchísimas gracias, Gerson, Javier, por acompañarnos en este análisis, y a usted, a toda la audiencia, muchísimas gracias por sintonizar siempre Sin Filtro, en donde las conclusiones las saca usted. Ya lo sabe, estamos acá a las 10 de la noche, lunes a viernes,
Nos volvemos a ver el lunes. Que pase un muy bien, feliz fin de semana. Nos vemos.